todo. Nunca te creas que ya sabes todo lo suficiente. Siempre en Dios hay algo más que podemos aprender. Amén, amén. En Dios siempre hay algo para aprender, siempre puedes cambiar y no importa la edad, porque hay gente que me justifica eso. No, ya yo no puedo cambiar. Mentira. Cuando uno quiere cambiar, no importa la edad que tenga, si uno se dispone, puede cambiar. Porque en Dios todo es posible. Amén, amén. Es un error, de hecho, pensar que uno lo sabe todo, porque en 1 Corintios 8:2 dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Y eso mismo te limita. Cuando yo tengo una actitud de que ya yo creo que no necesito consejo, que no necesito cambiar, que nadie me tiene que corregir, ahí dejo de crecer. Porque cada día, hermano, que amanece, hay la oportunidad para un crecimiento y para un desarrollo y para aprender algo nuevo. Ese es el gran error de cuando éramos jóvenes y de los jóvenes, ¿verdad? Que uno pensaba que se lo sabía todo. El joven que se cree que se la sabe todo comete muchos errores. Por eso tú ves que hay tantos jóvenes atados a las drogas, que dejan la escuela, que salen embarazadas, porque piensan que lo saben todo. Y cuando tú tienes esa mentalidad de que crees que lo sabes todo, realmente te estás limitando a poder aprender cosas nuevas. Y nosotros tenemos que tener una mentalidad, amado, de que cada día podemos aprender algo. Tú aprendes mirando la naturaleza. Tú aprendes mirando un niño. Tú aprendes de tus errores. Tú aprendes de los errores de otros. Cuando yo vine a Cristo, yo empecé a aprender de los errores de otros. Yo decía, aquel cayó en ese hoyo, yo no voy a caer en ese mismo hoyo. Voy a aprender del error de otros. Amén, amado. Y cada día es una experiencia de aprendizaje, amado. Y por eso nunca debemos asumir que lo sabemos todo y que no necesitamos ser corregidos o que ya yo no puedo cambiar, porque siempre en Dios podemos cambiar y siempre en Dios podemos aprender algo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto a un joven, creo que es australiano, que se llama Nick Jubeck. ¿Lo conocen? Sí. Exacto, que nació hijo de pastor, con solamente el torso, una cosita por aquí que fue como un residuo del pie que se le quedó, la cabeza, y sin extremidades. Y alguien diría, ay, ese está marcado para hacer un fracaso toda su vida. Ese nunca va a acontecer y hacer nada. Si él se pone a mirar su limitación, si él se pone a mirar su cuerpo, amado, se sume en una actitud de depresión que no lo saca nadie. Pero como se metió a la palabra de Dios, como se metió con el Espíritu Santo, como permitió que Dios hiciera una obra en él, hoy en día ese muchacho nada, predica, enseña, viaja por las naciones, amado, hace cuantas cosas que gente que tiene 2 pies, 2 brazos, no lo hace. Pero porque le creyó a Dios y entendió que sus circunstancias no lo iba a limitar, su cuerpo no lo pudo limitar. Y esa es la visión que el hombre, la mujer, que que quiere proseguir a la meta, que quiere alcanzar las cosas en Dios, esa es la visión que hay que tener. Y Pablo se había dado cuenta de algo más importante también para él poder alcanzar el nivel de excelencia, de armonía, de realización que él buscaba. Dijo, por eso, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Vamos a analizar eso, amado. Pablo sabía que si él quería avanzar, superarse y hacer la voluntad de Dios en todo lo concerniente a su vida, tenía que olvidar. Olvidar es sacar de tu nivel consciente, no seguir pensando, no dar cabida a pensamientos del pasado que puedan representar obstáculos o que destruyen tu anhelo de seguir adelante en obedecer a Dios. Amén, amén. Eso es lo que hay que olvidar. ¿Qué hay que olvidar para nosotros crecer, para nosotros seguir hacia adelante? Dijo, lo que queda atrás, las experiencias pasadas, lo que no contribuye a tu bienestar presente. Mi mamá era una persona que se pasaba todo el tiempo con el bagaje del pasado en la espalda. Se había divorciado hacían 25 años y todavía veía la experiencia como que había sido ayer. Yo decía, mami, ¿hasta cuándo tú vas a seguir con ese cargamento ahí atrás? Ya han pasado 25 años.
y está como si fuera ayer. Y eso le pasa a mucha gente, amado. Y no superan sus situaciones porque siguen cargando esa mochila del pasado. Y tú tienes, como decía Pablo, tenía que olvidar lo que queda atrás, las experiencias que te marcaron negativamente. Olvida eso. Los recuerdos que una vez te atormentaron, suelta eso. Los recuerdos que reavivan heridas del pasado, suelta eso. Los recuerdos que reavivan los traumas, eso hay que soltarlo. Los recuerdos que nos producen perturbación del ánimo, suéltalo. Amén, amado. ¿Qué vamos a hacer? Soltarlo, dejando lo que queda atrás, olvidando lo que queda atrás. Yo he aprendido eso en mi vida, amado, y eso me ha ayudado grandemente a superar todas mis equivocaciones como ser humano. Porque a veces nos gusta como lacerarnos, como autoflagelarnos. Y eso no permite el crecimiento espiritual, amado. Y tenemos que aprender a soltar, a dejarlo del pasado. Porque muchas cosas del pasado, amado, son ilusorias. Son del pasado, ya eso pasó, ya eso sucedió, ya lo cometiste, ya pasó. Pues vamos a seguir hacia adelante. Hay que soltar y olvidar las desilusiones, los errores, los trastornos emocionales y psicológicos, la forma en que yo hacía las cosas antes de conocer a Dios. Hay que olvidar todo lo que aprendimos equivocadamente, amado, en nuestras casas. Cuántas cosas se aprenden equivocadas de nuestros padres, a quienes amamos muchísimo. Pero a veces uno tiene que analizar, bueno, ¿de dónde viene esta conducta que yo tengo? ¿De dónde vienen estas actitudes que yo tengo? Yo tuve mucha influencia de mi papá. Mi papá era una persona dinámica, porque yo viví más tiempo con él antes del divorcio. Él era una persona que hay una pared, hay que pasar por ahí, vamos a derribarla. Y esa mentalidad yo la cogí para mí. No porque yo lo decidí, sino porque era parte de mi vida y lo asimilaba. Amén. Y por eso todo pensamiento que es contrario a lo que Dios te ha mostrado para tu vida al presente, hay que desecharlo, hay que dejarlo atrás, hay que olvidarlo. ¿Para qué? Para poder continuar la marcha firme hacia adelante, sin titubeo, con perseverancia y con las menos cargas posibles. Porque todo eso se convierte en cargas innecesarias para el viaje que estamos dando. Y cuando no dejamos el pasado, entramos en lo que yo llamo el síndrome de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Cuando no dejamos el pasado, amado, el bagaje emocional, eso nos produce lo que le pasó a la mujer de Lot. ¿Qué le pasó a ella? Se paralizó, nos detenemos, no avanzamos. Cuando tú no sueltas el pasado, amado, la forma vieja de hacer las cosas, las ataduras, las actitudes, las costumbres del pasado te estancan y no puedes obedecer a Dios. En Génesis 19:26 dice que la mujer de Lot fue avisada por Lot. Lot le dijo, mira, hay unos mensajeros de parte de Dios que me dicen que esta ciudad la van a destruir. Y Lot tenía su oído afinado a la voz de Dios. Y nosotros tenemos que tener nuestro oído afinado a la voz de Dios. No a lo que dice la gente, no a lo que dice la noticia, a la voz de Dios que te va a dar instrucciones. Y esto implica, amado, que en cualquier situación donde Dios a través de un mensajero de su palabra te anticipa que tienes que salir de donde estás porque corres peligro, tienes que moverte y hacerlo. Cuando Dios te da una palabra como la que te está dando hoy, tienes que moverte a hacer lo que te está diciendo. Si Dios te está diciendo suelta el pasado, suéltalo, olvídate de eso, tienes que soltarlo inmediatamente, porque Dios te está hablando de prevenir que algo te afecte, que te destruya. Amén, amado. Y la esposa de Dios se le advirtió que venía destrucción si se quedaba en la ciudad o si miraba atrás. ¿Y qué significa ese mirar atrás? A veces estamos caminando en el Señor hacia la meta, prosiguiendo el llamamiento, y de momento empezamos a recordar las cosas que nos pasaron hace años atrás, lo que me hizo aquel, y empieza, si lo cojo ahora, ¿por qué me hizo eso? Yo veía ese comportamiento en mi mamá. Dije, mami, por favor, suelta eso, suéltalo. Pero era que quería porque la persona que ha sido herida por alguien cree que con eso puede hacerle daño a la otra persona, y es todo lo contrario.
A quien se le hace daño es a uno mismo. Uno es el que se tortura, uno es el que se amarga, uno es el que se duele, porque estás abriendo heridas emocionales del pasado. Amén, amado. Y el pasado, amado, sea un lugar, sea una persona, sea una experiencia, sea un pensamiento, una atadura, un pecado que trae maldición y que trae consecuencias adversas, Dios quiere que lo sueltes. Diga conmigo, Dios quiere que yo lo suelte. ¡Aleluya! El hecho que la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal representa que los que se quedan en el pasado, donde se ataron, donde fueron heridos, traumatizados, se vuelven incapaces, amados, de seguir adelante a donde Dios quiere llevarlos. La estatua representa algo que no puede avanzar. ¿Cómo es una estatua? Está rígida, no avanza. Es lo que te detiene, es lo que te paraliza, es lo que no progresa, lo que no cambia. Yo he visto gente y la he dejado de ver por 10 años y cuando vuelvo a hablar con ellos todavía están hablando de la misma cosa que me pasaron. Pero 10 años, 5 años. No, hermano. El hombre de Dios tiene que renovar su mente de continuo, tener una mente progresista hacia dónde Dios lo quiere llevar, hacia qué cosas Dios quiere que conquista, hacia dónde vamos a ir en Dios. Amén, amén. ¿Estoy ayudando a alguien con esto, hermano? Aleluya, dele gloria a Dios, amado el Señor. ¡Santo! La estatua representa lo que te paraliza. Sin embargo, a pesar de que ella se paralizó, Lot no se paralizó. En esto del Señor, amado, uno no se puede paralizar ni por lazos sanguíneos. Amén, amado. Ni por lazos sanguíneos. Ellos eran una sola carne, hombre y mujer. Varón y hembra, estaban casados, pero él sabía que la mentalidad de su esposa era equivocada y él no iba a seguir eso. Él iba a oír la voz de Dios. Y eso es lo que nosotros como creyentes tenemos que hacer, oír la voz de Dios. No la voz de la queja, no la voz de la murmuración, del pasado, no importa de quién venga, sea mami, sea papi, sea el tío, sea mi esposo, yo oigo la voz de Dios, porque esa es la voz que me va a llevar a la conquista, a proseguir la meta, a alcanzar el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Deben un aplauso al Señor. Hay momentos en el caminar espiritual que tú no te puedes detener por nada. Yo me recuerdo cuando nosotros nos convertimos, mi suegra era mi más acérrima enemiga, porque ella era de la religión tradicional y decía que todo aquel que se apartara de esa religión se perdía. Y empezó a presionar y a presionar y a presionar para que nosotros dejáramos este camino. Pero nosotros estábamos bien afirmados de que esta era la verdad, de que esto era lo que íbamos a seguir. Pero imagínate si no hubiéramos tenido esa disposición y esa actitud. Y nos empezamos el ay bendito. No es que es mi mamá, no, pero es que hay que escucharla, ¿no? Porque, es que ella me invitó a ir a la fiesta esa que ellos hacen todos los años, donde hay hobby, donde hay fiesta y eso. Yo le dije, no, nosotros cambiamos de dirección y esta es la dirección que vamos a seguir. Luego, años más tarde, mi suegra se volvió un aleluya también como nosotros. Porque nosotros perseveramos en oír la voz de Dios. Cuando tú oyes la voz de Dios, cuando es el Espíritu Santo el que te está guiando, amado, tú vas a saber que vas a tener la victoria si lo sigues escuchando y te va a librar de destrucción, de adversidad, de los problemas y de las consecuencias de las situaciones adversas. Pero si no lo oyes y te pones a escuchar las voces del pasado, las voces de la gente que se quieren quedar paralizada, tú te quedas con ellos. Así es que en el caminar espiritual nosotros tenemos que siempre oír la voz de Dios en su palabra y en su espíritu. Amén, amado. El objetivo de Pablo en su vida era que quería cada día parecerse más a Cristo. Querer estar cada día más sometido al Espíritu Santo. Y por eso otro concepto que usaba Pablo era extendiéndome a lo que está por delante. ¿Qué es extender? Extender es sinónimo de expansión, de agrandar, de ir más allá. Es tomar lo que tiene y ensancharlo. Amén, hermano. Mire, yo no he visto a nadie que no tenga talento. Hasta la persona más humilde, hasta la persona menos educada, todo el mundo Dios le ha dado un talento. Yo tengo 2 jardineros en casa que son los jardineros más talentosos que yo he visto.
cuando te dejan ese patio, te lo dejan inmaculado. Cortan todo lo seco, aplanan todo y allanan todo. Ellos mueven las cositas para no romper lo que está y hacer los cerquillos bien cuadraditos. Y así yo he visto mecánicos, plomeros, que tienen talento en algún aspecto de su vida porque han ensanchado su camino, han tomado lo que Dios les ha dado, sus talentos, sus capacidades, y los han ensanchado. Y eso era lo que decía Pablo, extendiéndome a lo que está por delante. Y en tu caminar espiritual por la vida en Cristo, tú tienes que tener esa misma actitud de extenderte, de crecer, de expandirte. Tú tienes que levantarte cada día y decir, hoy es una oportunidad de crecimiento. Aún con mis fallas, aún con mis errores, porque uno aprende de sus errores. Amén, amén. Y uno aprende cuando está pasando por el momento de batalla. Nadie aprende y crece en la fiesta. Uno crece en las batallas, en los problemas, en las adversidades. Ahí es que tú maduras, ahí es que tu visión cambia. Si tú vas agarrado del Señor, si tú estás aplicando la palabra de Dios, amado, tú vas a cambiar en medio de la adversidad. Y sales más robustecido, tu fe crece, se ensancha tu camino. Y tú tienes que levantarte cada día ante los problemas, las vicisitudes, los obstáculos y decir, me extiendo, prosigo, continuo, no me detengo, me mantengo firme en mis pasos sin titubeo a las metas terrenales, pero me extiendo mayormente a las metas del supremo llamamiento. Démelo un aplauso al Señor. Tú tienes que tener puestas tus ojos en esa meta, en ese supremo llamamiento. Para mí servirle a Dios es lo más grande en mi vida. ¿Por qué? Porque yo iba camino a muerte, a destrucción. No hubiera sido por el Señor, mi matrimonio no dura un año. Al año vino el Señor y apareció de forma sobrenatural en mi casa y cambió todo. Pero si no hubiera sido por Él, yo no tuviera 36 años de matrimonio hoy en día, no tuviera los 2 hijos que tengo que están sirviéndole al Señor, que los 2 predican, que los 2 son cantores, amados. ¿Por qué? Porque mantuve la mirada en el supremo llamamiento. Esto de servirle al Señor tiene que considerarse para ti lo más grande, amado, lo más extraordinario. Y Pablo tenía esa conciencia. Pablo leía, por eso le puso supremo llamamiento, porque supremo es algo que supera todo lo demás grande de la vida, por encima de eso. Y por eso le llamó el supremo llamamiento. Y nosotros tenemos que tener esa visión de supremo llamamiento en la medida que caminamos y peregrinamos por esta tierra. Porque si no tienes ese objetivo y no lo visualizas de esa forma, amado, no le das a Dios las cosas dentro del valor y el honor que Dios amerita que tenga en tu vida. Yo le enseñé a mis hijos que hay un principio que no podemos violentar nunca en nuestra casa. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Yo he vivido bajo ese concepto por más de 35 años desde que me convertí. Pero de verdad, no decirlo, vivirlo. Toda decisión en mi casa que se toma tiene que ser que el reino de Dios sea primero. Yo le decía a mis hijos, mira, el reino de Dios, ir a la iglesia es más importante que ir a la escuela. ¿De verdad, papi? Sí. Porque eso es lo que va a formar tu hombre interior, eso es lo que va a formar tu ser interior, eso es lo que te va a dar a ti la capacidad de entender por qué tú estás aquí, cuál es el plan de Dios y el propósito de Dios para tu vida. Y si tú no tienes eso, y si tú claudicas, y si eso tú lo tienes como secundario, tú vas a vivir el reino de Dios como una cosa mediocre. Mucha gente que no ha alcanzado en el Señor grandes cosas es porque no tienen esa mirada, esa visión del supremo llamamiento. Esto, el reino de Dios tiene que representar lo más grande en tu vida, por encima de cualquier relación humana, por encima de tu trabajo, por encima del dinero, amado, porque